para empezar a hablar de las cosas básicas, vamos a ver cuáles son los puntos de la agenda primero, ¿no? Primero, como conceptos básicos, cuáles son y en qué son importantes los diferentes estados energéticos que tienen sobre todo los ordenadores. ¿Cuáles son los ahorros que nosotros hemos detectado en proyectos habituales? Os enseñaré datos de 21 proyectos que hemos hecho aquí en España durante el año pasado. Luego, ¿qué es el software este? Surveyor 6, que sirve esencialmente para monitorizar, para gestionar también a través de aplicación de políticas estos equipos. Y explicaré cómo se hacen las agrupaciones de dispositivos, cómo se puede trabajar con ubicaciones y cómo se manejan las tarifas eléctricas. Luego, ¿qué son las políticas y los esquemas energéticos? Esto es concretamente cómo se hace la gestión para reducir el consumo eléctrico. Hablaré un poco más de EnergyWise y cómo se integra. Luego os enseñaré la pantalla o el sistema de informes, que en realidad no es un tema menor, sino que tiene como base un sistema de business intelligence de un fabricante de renombre americano llamado Information Builders. Este sistema se llama WebFocus y sobre WebFocus es donde están construidos los informes del sistema de Surveyor. Para tener acceso a todo este sistema, lo único que hace falta tener es la licencia por ordenador o por dispositivo de Surveyor y esto nos da acceso a todo lo que vamos a enseñar ahora. No hay ningún tipo de componente ni cosa que se deba pagar por separado. Entonces, esta plataforma que digo de informes se podría ampliar con desarrollos a medida o cosas que uno quiera hacer. Ya tendríamos derecho por el solo hecho de tener comprada la licencia de los ordenadores que tengamos, podríamos hacer uso de esta plataforma. Y luego, como punto final, unas pinceladas sobre cómo se puede integrar esto con otros sistemas de gestión energética que podamos tener. Estos dibujitos, que son, a mí me gusta hacerlos, son un poco simpáticos, es los 3 estados energéticos básicos que podemos tener en un ordenador. Son encendido, en reposo y en apagado. Para tener una idea práctica, un ordenador actual, cuando digo actual es un ordenador de tipo HP Small Form Factor o un Dell de estos de formato pequeño de sobremesa, con una pantalla de 17 pulgadas, gastan más o menos unos 100 vatios. Esto es un número útil como medida representativa porque es como lo que era una antigua bombilla de 100 vatios, ¿no? Cada vez que vemos un ordenador encendido podemos pensar en esto. Si ves 4 o 5 es como tener 4 o 5 bombillas encendidas. Estoy hablando de la pantalla y el equipo de escritorio, la CPU y la pantalla, las dos cosas. Entonces, si gasta 100 vatios, ¿sabéis cuánto gasta cuando está en reposo un ordenador? De estas columnas que tenemos aquí, ¿cuál se os ocurre que es la respuesta correcta? A nivel de escala, ¿no? Si esto es 100, ¿cuánto gastará cuando está en reposo? Víctor, ¿tienes idea? Ni idea, pero ni idea, vaya. ¿Alguien más? Yo diría sobre la E. Sobre la E. Bueno, ok. La respuesta a mucha gente le sorprende, porque es unos 4 vatios. Entonces, y estoy hablando de ponerla en reposo, ¿no? Si venimos aquí sería más bien sobre la A, no sobre la E. Entonces, aquí está el secreto de la mayoría de logros y cosas que podamos lograr para ahorrar mucha energía en términos relativos y si tenemos muchos ordenadores, mucho dinero en términos absolutos, con solamente poner los ordenadores en reposo. Hablo de la importancia de poner los ordenadores en reposo porque vosotros creo que no sois gente de IT, gente de informática, pero la mayor traba que nosotros encontramos, bueno, es un fenómeno reconocido mundialmente hasta por la Unión Europea o consultores independientes. La mayor traba que se encuentra para que en la informática no se ahorre más energía eléctrica es el factor humano y es más que nada el miedo de la gente de sistemas de perder el control de sus equipos. Entonces, no hay cosa a la que le tengan más pánico a que le digas que le vas a apagar los ordenadores. Un ordenador apagado consume más o menos 2 vatios, lo que está aquí a la derecha en el dibujo. Entonces, pasar de 2 a 4 no es nada y pasar de 4 a 100 sí que es mucha diferencia. Entonces, podemos ahorrar más o menos un 96% de energía poniendo los ordenadores en reposo. Ponerlos en reposo a nivel técnico es lo mismo que haces cuando vas al menú de inicio de Windows y pones suspender. Es exactamente eso. No hay ningún tipo de proceso complicado para poner un ordenador en reposo, es simplemente lo que podría hacer un usuario manualmente, pero con este tipo de software nosotros lo automatizamos.
Entonces, para explicar un poco qué es Surveyor 6, voy a explicar primero cuál es su arquitectura. Este es un dibujo que igual no os dice nada, voy a tratar de ir lento y es lo único que vamos así ver un poco pesado. Si seguís los números de izquierda hacia la derecha por abajo, empezamos con el número 1. Esta es una consola de administración. Los dibujos que son como nubecitas son dibujos que significan interfaces de usuario. Entonces, este software tiene dos interfaces de usuario. Una es la consola de administración, desde donde se puede hacer toda la administración. Está basada en web, lo podemos hacer desde cualquier sitio remoto donde estemos. Y luego tenemos la consola de lo que se llama Wake for Remote Access, que es el número 5. Esta consola sirve para encender los ordenadores si es que están apagados o activarlos desde fuera de la organización. Esta también es otra traba habitual. La gente dice, no, por ejemplo, los de informática, dejamos todo encendido todo el tiempo porque tenemos que acceder desde casa por si hay una emergencia. Bueno, con este sistema se podría dejar todo apagado, de hecho se deja todo apagado si quieres y puedes acceder desde fuera y encender tu ordenador de una manera bastante cómoda. Luego el número 2, que hay como un rectángulo con ciertas cosas dentro, no sé con qué resolución veis la pantalla, pero este número 2 nos enseña la arquitectura propia del servidor de Verdiem Surveyor 6. Este servidor es un componente de server, que es el que se encarga de administrar todos los servicios y procesos que hacen que esto funcione, y una base de datos. Esta base de datos es una base de datos estándar de Microsoft, es un SQL Server, es algo que no es complicado para nada. A nivel de sistemas yo siempre digo que es una tontería. Si alguien pregunta cuánto se tarda en instalar este server, es 1 hora, el tiempo medio para instalarlo todo. Luego el despliegue de los agentes, que son el componente que se instala en los dispositivos. Si vamos aquí al número 3, vemos el 3, 3.1 y 3.2. El 3 en general serían los dispositivos. Dentro de dispositivos tenemos ordenadores, que a ellos les tenemos que instalar un agente. Siempre que lo instalamos lo hacemos por métodos automáticos o de políticas de distribución de software. Este es un producto que está preparado para hacer ahorrar dinero a gente que tenga grandes redes de ordenadores. Estamos hablando más de cientos de ordenadores. Lo ideal es que alguien tenga 1000 ordenadores o más. Entonces, con esto no hay ningún problema en cuanto a la distribución de la gente. Es algo muy sencillo y es compatible con cualquier método de distribución que tenga cualquier administrador de una red para hacer sus tareas habituales. Luego dice arriba lo que dice Agentless Devices, que son dispositivos sin agente. Estos son todos los dispositivos que serán compatibles con el protocolo EnergyWise de Cisco. Como es un protocolo que ya está embebido en la red, no tenemos que instalar nada dentro del sistema de Verdiem para poder ver estos dispositivos y gestionarlos. Luego el número 4 dice Verdiem Surveyor EnergyWise Connector. Este es el conector propiamente dicho que tiene Verdiem para conectarse y enlazar con estos dispositivos de Cisco. Entonces, esta es la arquitectura y no hay mucho más secreto en cuanto a qué cosas son las que tendríamos que instalar. Si queremos gestionar solamente ordenadores, instalamos el Surveyor Server y un agente en cada PC y eso es suficiente. Y si queremos gestionar ordenadores y también queremos gestionar equipos de red que sean del fabricante Cisco, tenemos que activar este EnergyWise Connector que ya viene con la instalación por defecto, configurarlo poniéndole un par de parámetros y ya nos podemos conectar con la infraestructura de red de Cisco. Aquí quiero explicar qué es más o menos lo que nosotros suponemos o realmente medimos en cuanto a cuáles son los números que podemos lograr de ahorro. Esta es una pregunta básica que nos hace todo el mundo y es algo importante de hablar antes de hacer nada, ¿no? Si la gente me pregunta, ¿cuántos ordenadores tiene que tener alguien como mínimo para que sea razonable? En realidad, en porcentaje de reducción energética, normalmente se logran mínimos de un 15% y hasta un 50 o un 60%. La media yo diría que está alrededor del 30%. Esto es algo, no sé qué número mágico, qué proporción áurea habrá con el ahorro del 30%, pero en casi todos los proyectos de ahorro de energía siempre estamos hablando de un 30%, pero en lo nuestro también es cierto. Entonces, ¿cuánto podemos ahorrar en dinero? Lo que nosotros hemos visto como ahorro mínimo aquí en España es en el Ayuntamiento de Sevilla. La gente allí ahorraba unos 7 euros anuales por ordenador y el máximo ahorro lo hemos detectado en el Hospital de Mataró,
con unos ahorros de unos 55 euros anuales por ordenador. ¿Estáis viendo aquí la pantalla que dice consumo anual de un PC total en kilovatios hora y euros? ¿Sí? Vale. Aquí es, cada barra representa el consumo en euros. En el eje de la derecha, digamos de 0 a 130 euros máximo. Esto es el consumo anual de un ordenador anualmente. La barra más alta a la derecha es el Hospital de Mataró y la barra más baja a la izquierda es la Universidad de Girona. Entonces, en kilovatios hora lo vemos del lado izquierdo. Estos son los datos que nosotros hemos medido en proyectos en nuestros propios clientes. Hay algunos proyectos que están en producción, otros que son pilotos. Y también faltan agregar aquí unos 10 más que hemos hecho entre el fin del año pasado y el inicio de este año. Entonces, ¿qué es lo que mide el software y cómo es que mide? Lo que el software mide en realidad es cada un segundo para cada ordenador en qué estado energético se encuentra el ordenador y qué es lo que está haciendo el usuario. Si el usuario está activo o está inactivo. Que el usuario esté activo o inactivo nos sirve para ejecutar las políticas de ahorro basadas en la actividad o inactividad del usuario. Y el saber cada un segundo en qué estado energético se encuentra el ordenador es un dato que se va almacenando en local en el PC y luego una vez al día se envía a la base de datos para hacer la parte de informes. Sabiendo estos tres estados, lo que nosotros podemos hacer es hacer los cálculos para saber cuáles son los consumos reales de esos ordenadores. El consumo real, la gente pregunta, ¿qué precisión tiene esto? Esta es la consola directamente del software y estos son los ordenadores del Ayuntamiento de Lleida. Aquí no sé si veis que dice Hewlett Packard HP Compact DC 5800. ¿Tenéis resolución? ¿Lo estáis viendo bien? Sí, sí. Bueno, ok. Lo que hace el software cuando instalamos el agente es identificar automáticamente cuál es la composición de esa población de PCs. Nosotros vemos aquí que dice 160 de este modelo, ¿vale? 81 del segundo, 61 del tercero. Y aquí a la derecha tenemos el consumo en vatios cuando está encendido, cuando está en reposo, cuando está apagado, y esto es aparte las pantallas. Entonces lo que hacemos aquí es poder designar en la parte de arriba cuál es el consumo estándar que yo voy a considerar para cualquier ordenador que no tenga parametrizado, digamos, que pueden ser 58 vatios. Esto yo lo puedo cambiar. Yo aquí le puedo poner 60, por ejemplo, si quiero. ¿Vale? Entonces, si ahí pongo 60, cada ordenador nuevo que se conecte a esta red y yo no lo esté personalizando como puedo hacer en esta pantalla, le va a decir que gasta 60 vatios cuando está encendido. Entonces, para hacer los cálculos, él multiplicará simplemente el tiempo. Dirá, estos ordenadores durante la semana pasada estuvieron tantas horas encendidos, tantos minutos en reposo y tanto tiempo en apagado. Hace las multiplicaciones por esta cantidad de vatios y de ahí salen todos los cálculos. ¿Qué nivel de imprecisión tiene? Es que en realidad un ordenador cuando está encendido nunca está en un estado estable, pero esto es como casi todos los aparatos eléctricos que podamos medir, ¿no? Si tú mides un ordenador encendido te dirá 64 vatios. Abres una película en flash y dirá 67. La máquina se pone a no hacer nada, pero nada, con la pantalla solamente de inicio de Windows y dice 59. Aquí hay que poner una media. Lo que pasa es que si volvemos al principio, la diferencia entre que un ordenador esté encendido y esté en reposo es tan bestial que si nos equivocamos en un 10% en la medición de cuánto gasta cuando está encendido o cuánto gasta cuando está en reposo, los ahorros van a ser enormes igual si nosotros logramos maximizar ese tiempo. Igualmente esto nosotros lo hemos contrastado con respecto a cuál es la metodología normal. Y yo digo contrastado porque esto, no sé cómo es el caso con vosotros, pero es algo que nos provoca bastantes conflictos cuando llegamos sobre todo a departamentos de informática, ¿no? Que la gente empieza a poner trabas y decir cómo me creo los números y cómo es de preciso lo que me explicas y cómo hago para justificar el proyecto si no lo veo. Como nadie tiene segmentado el consumo eléctrico y no lo pueden medir aparte, que dejen 20 ordenadores encendidos apagados con respecto a lo que gasta, por ejemplo, la iluminación o la calefacción, no es visible en la factura eléctrica. Entonces, como no tienen manera de verlo, se hacen discusiones de si me creo o no me creo los números. Entonces, normalmente las empresas que hemos consultado que hacen auditorías energéticas, que son empresas de servicios energéticos, lo que hacen es decir, alguien trabaja 8 horas al día, tiene este tipo de ordenadores, multiplico esto por 8, hago el cálculo, descuento los fines de semana y eso es toda la precisión que tienen y la gente está pagando auditorías energéticas con esos datos, ¿no? Entonces, esta parte de ordenadores
está puesta allí con este criterio. Ya me lo han dicho 3 o 4 empresas diferentes que esa es su metodología. Bueno, esto aporta muchísima más precisión, por esto que sabemos realmente el estado energético de cada uno de los dispositivos, por más que sean miles o decenas de miles, cada un segundo. Entonces, una vez que tenemos esto medido, lo que nosotros hemos podido ver son los diferentes clientes que hemos tenido, las diferentes instalaciones donde hemos medido, las podemos dividir en tres grupos de consumos altos, medios y bajos. Este documento os lo voy a pasar luego por email, no hace falta que lo veamos en demasiado detalle. Lo único que quería enfatizar es esto de aquí. La última columna que dice media encendido al día. Lo que dice ahí 5.85, esto está en horas. Los que consumen poco, casi 6 horas de encendido los ordenadores, y los que consumen mucho, casi 14 horas de encendido los ordenadores. Estos son sitios en los que la mayoría de ellos tiene un máximo de 8 horas laborables al día. Entonces, ¿cómo hace alguien para tener encendidos los ordenadores casi 14 horas cuando trabajan 8? Bueno, suele pasar en sitios donde les interesa mucho la seguridad o el mantenimiento de la red, entonces dejan todo encendido todo el tiempo. Esto pasa mucho en bancos, pasa también en hospitales, que sí es cierto que trabajan 24/7, pero en realidad no necesitan utilizar tantas horas al día los ordenadores. Si hemos hecho estudios muy precisos en hospitales, por ejemplo el hospital de Mataró, y el tiempo de uso con respecto al encendido de un médico, por ejemplo, es menos del 5%. Entonces, este documento os lo pasaré. Nosotros aquí tenemos esto catalogado y luego hacemos un gráfico de tartas para cada uno de los casos, donde el verde representa lo que se podrían ahorrar, el azul representa el consumo mínimo que podrían haber o en el que podrían incurrir con la utilización real de las máquinas. Recordad que nosotros también en nuestra gente podemos saber el uso, qué es lo que está haciendo el usuario. Entonces podemos asociar tiempo de uso con tiempo de encendido. Y esto está agrupado en cada uno de estos pantallas, ¿no? Consumo bajo, consumo medio y consumo alto. Si vamos a los demás consumo, aquí dice banco, esto es un banco con 30.000 ordenadores. Los bancos es por un tema de seguridad, pero bueno, más o menos estos son los números. Quería explicároslo para que sepáis luego dentro de vuestros proyectos energéticos, si alguien tiene 300 PCs, cuánto podrán ahorrar si os ponéis a gestionar la energía con un producto como el nuestro. Entonces de aquí vamos a ver la consola propiamente dicha del software y ya nos vamos a quedar aquí. Lo primero que podemos ver es un listado de todos los dispositivos. Si veis aquí a la derecha dice que en este sitio hay 831 dispositivos en grupos y subgrupos. Aquí donde pone mi organización, My Organization, yo puedo crear la cantidad de grupos que quiera, y normalmente, como esto es un proyecto de gestión energética, lo que se hace es ordenarlos habitualmente por edificios o por ubicaciones. Esto no es lo mismo que las ubicaciones concretamente dichas. Las ubicaciones son un concepto que aquí en este caso, como es el Ayuntamiento de Lleida y está todo en Lleida, no estamos utilizando ninguna ubicación, pero estamos en otro proyecto. Ellos tienen 72 delegaciones diferentes y 300 edificios, 72 áreas territoriales. Allí vamos a crear 72 ubicaciones. En el caso de empresas internacionales, podemos crear una ubicación para cada país. Tenemos un proyecto ahora en una empresa en Honduras que tiene diferentes sedes en Centroamérica. Entonces se crean una ubicación para cada sitio y en cada ubicación puedes tener, no sé si por aquí lo veis, para ir rápido no enseñaré cómo se carga esto, pero aquí podéis tener una tarifa eléctrica para cada ubicación. Y dentro de las tarifas eléctricas podemos tener tarifas eléctricas fijas y tarifas eléctricas variables. En este caso tenemos una tarifa eléctrica fija y luego podemos tener una tarifa eléctrica o las que querramos variables. Esto se puede perfectamente parametrizar y cuando vemos los cálculos del consumo y los cálculos del ahorro, el software está haciendo los cálculos basándose en las tarifas que son las que están consumiendo los ordenadores en los momentos correctos. Bueno, entonces, los dispositivos los podemos agrupar en cada uno de los criterios que nosotros querramos, pero obviamente la agrupación no se tiene por qué hacer de forma manual. Los grupos se pueden crear, se crean de forma manual, pero luego se pueden seguir lo que son las reglas de autoasignación en grupos.
Entonces, no sé si veis aquí, bueno, vamos a abrir cualquiera. Por ejemplo, aquí dice San Francisco. Entonces, este cliente ha puesto algunas condiciones que en caso de cumplirse hacen que el ordenador que cumpla con esta regla, puede ser un ordenador o puede ser un teléfono, por ejemplo, que el dispositivo que cumpla con esta regla vaya a parar al grupo que tú le digas. En este caso está puesto el grupo SF, que es la abreviatura de San Francisco, que es un edificio que tienen ahí en Lleida. Entonces, si la dirección de IP contiene ciertos datos, enviarán el ordenador ese a ese grupo. Dentro de los criterios que podemos utilizar, hay no sé cuántos son, pero son como 30 criterios diferentes que podríamos utilizar. Podríamos utilizar quién es el fabricante del equipo, cuál es el consumo medio, qué tipo de CPU, cuál es el modelo, cuántos días hace que está conectado, temas de descripción que pueden ser datos, cosas que pongamos manuales. ¿Qué familia de dispositivos? Bueno, son muchos diferentes criterios que podríamos usar para mantener estas que se llaman reglas de autoagrupado. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que el mantenimiento sea prácticamente cero cuando el sistema ya está puesto en producción. Si tú tienes, por ejemplo, 1000 ordenadores como tienen aquí en Lleida y cambias 200, le instalas el cliente nuevo a los 200 PCs que has puesto nuevos y automáticamente por esos criterios se irán a parar cada uno al grupo que le toque. ¿Por qué es importante lo de los grupos? Porque los grupos pueden tener cada uno de ellos asignada una diferente política energética y nosotros podemos hacer reporting basándonos en el total o en los grupos o subgrupos que querramos. Entonces, no tener que hacer mantenimiento manual de los grupos hace que sea muchísimo más fácil la gestión. Entonces, tenemos los dispositivos, tenemos los grupos, tenemos las ubicaciones y en las ubicaciones podemos tener tarifas diferentes. Entonces, ¿cómo se hace luego para, una vez que tenemos este agente instalado, ahorrar concretamente energía y enterarnos de cuánto es que estamos ahorrando? Lo primero que hacemos es calcular lo que nosotros llamamos el baseline. El baseline es el consumo energético que se produce en la red antes de aplicar ningún tipo de medidas de restricción. Entonces, si vamos aquí a un informe, esto no es la parte de informes, sino que es un informe de explotación de la parte de administración. Si yo voy a un reporte que se llama Computer State Activity, voy a ir a una fecha, le pongo por ejemplo 1 de abril, aquí le puedo decir cuándo termina, esto le digo que termine el día 31 de mayo, que me lo enseñe por horas o por días, aquí lo voy a enseñar por días. ¿Qué grupos? Aquí me aparecen todos los grupos, yo podría filtrar por el que quiera, ahora voy a enseñar todos, qué ubicaciones, qué políticas aplicadas y le digo, enséñame los datos. Entonces aquí me está enseñando un gráfico, aquí donde hay estos gráficos así tan plenos es que no hay datos en realidad. Si yo vengo aquí me enseñará cuándo es el primer día, esto es el 12 de abril. Entonces si voy al 12 de abril, pongo enséñamelo. Y lo que me está enseñando aquí es, en naranja, el tiempo encendido de los ordenadores. En verde claro, el tiempo en reposo. En verde oscuro, el tiempo apagado. Y después, la línea azul es la actividad del usuario. Esto yo lo podría complementar también con las pantallas. Aquí han aparecido unas líneas rojas que enseñan el tiempo de encendido de las pantallas. O también podría decir, enséñame solamente el tiempo que las cosas están encendidas para ver una curva más contrastada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo voy recorriendo con el ratón, me dice cuánto es el tiempo de encendido y cuántos dispositivos había conectados ese día. ¿Veis que dice 733, por ejemplo? Dice el día 23 del 4. Estas curvas son de diferente altura y aquí está bastante más estable porque hasta aquí nosotros no hemos aplicado ningún tipo de políticas. Hasta aquí, hasta el día 26. El día 26, el 27 empezamos a aplicar políticas. Entonces, la diferencia de ahorro será la diferencia de altura que hay entre estas columnas y estas otras. Si vuelvo a enseñar todos los estados, veremos que el estado de reposo ha aumentado y va reemplazando al estado de encendido. Entonces, si recordáis que el ordenador cuando está en reposo consume el 96% menos que cuando está encendido, os podéis hacer una idea del ahorro energético que hay por detrás. ¿Cómo hacemos para aplicar estas políticas? Aquí tenemos dos componentes básicos y es todo lo que tenemos que saber. Por un lado tenemos esquemas energéticos. Esquemas energéticos son configuraciones energéticas.
Configuraciones energéticas, ¿qué significa? Es decirle a los cuántos minutos de inactividad por parte del usuario voy a modificar el estado energético de las pantallas e independientemente de los ordenadores. Entonces, por aquí, si yo digo, vamos a hacer uno nuevo, entonces le digo un esquema nuevo. Entonces le pongo, por ejemplo, 30 minutos en la pantalla y 60 minutos en la CPU. Este es el nombre, yo le pongo el nombre que quiero. Aquí podría explicar de qué se trata. Entonces aquí pongo, apaga la pantalla a los 30 minutos y pone la CPU en reposo a los 60 minutos, a la hora. Entonces, en este caso, yo podría configurar el estado energético de este PC de acuerdo a estos parámetros y luego esto, aquí lo grabo y lo puedo usar en las políticas. Si voy a las políticas, recordad, es esquemas por un lado y políticas por el otro. ¿Políticas qué son? Políticas son configuraciones a lo largo del tiempo de estos estados de esquemas energéticos que hemos dicho. Entonces, si queremos ver aquí, por ejemplo, esta que dice estándar, es la política que están utilizando ahora en el Ayuntamiento de Lleida y que es el resultado que estamos viendo aquí en esta pantalla. Entonces, si lo queremos ver de manera gráfica, podemos ver este calendario. Entonces vemos domingo, lunes, martes, vemos toda la semana y podemos ver aquí qué es lo que está implementado. Entonces tenemos de 8 de la mañana a las 3 de la tarde, las pantallas se apagan a los 15 minutos de inactividad y los sistemas se ponen en reposo a los 45. Luego por la tarde lo hacemos más ajustado porque hay menos gente que trabaja por la tarde. Entonces ponemos el monitor en apagado a los 5 minutos y el ordenador se pone en reposo a los 10 minutos. Estos son esquemas y criterios que ha definido el propio cliente. Nosotros siempre vamos con mucha más cautela. De lo que se trata aquí es de evitar los malgastos más extremos producidos por dejar las cosas encendidas por la noche, por la tarde cuando no hay nadie o los fines de semana. No es tan importante si tú pones 10 minutos para poner la máquina en reposo o 20 minutos. Cuando pones 20, 10 o 30, el objetivo final es evitar que esa máquina esté encendida 7 horas cuando no la usa nadie por la noche. No es tan importante esto. Pero bueno, el cliente quiso hacerlo así, no les da problemas y está configurado así. Y luego, si veis aquí que dice sleep, esto es a las 8 de la tarde poner las máquinas una orden de que se pongan en reposo. Que se pongan todas en reposo las máquinas que tengan aplicadas esta política, que son casi las 1000 que hay en el ayuntamiento. Entonces, además de hacer esto donde yo puedo ver cuál es la programación que tengo, yo también podría ver cuál es la política que hay cuando no hay una política expresa. Aquí en el preview, donde es blanco, habrá una política llamada de background, que la política de background es la que yo defino aquí. Entonces está puesto monitor 5, CPU 10 minutos, pero yo aquí podía hacer cualquier configuración que a mí me guste. Luego puedo decirle cuáles son los llamados wake settings, es decir, cómo voy a hacer para que los ordenadores se reactiven. Quiero hacer que se reactiven cuando alguien toca el ratón, toca el teclado, puedo obligar a pedirle una password. Estos son temas administrativos, pero que lo bueno que tiene esto es que lo podemos hacer desde aquí. Y al ordenador que le hemos aplicado una política va a reaccionar de acuerdo a lo que estamos configurando aquí y no tenemos que pasar ordenador por ordenador a configurar nada de forma manual. Y luego tenemos los parámetros de colección de datos, cómo es que vamos a juntar datos para hacer el informe. Entonces, bueno, esto es más o menos todo lo que hay que saber sobre cómo se crean las políticas. Políticas podemos tener todas las que querramos. Aquí hay algunas que ya vienen de ejemplo. Por ejemplo, esta que dice PC Sample Policy es muy americana, ¿no? De 8 a 5, ponen la pantalla a los 30 minutos, el ordenador a las 2 horas. Cuando vemos esto decimos, bueno, monitor a los 30 minutos y ordenador a las 2 horas. Esto es un ejemplo de que con esto, incluso sin ser para nada extremo, se puede conseguir ahorros. Hay un hospital en San Boi que estamos ahora con un proyecto y ellos ahorran un 30% aproximadamente con esta política, poniendo los ordenadores en reposo si están 2 horas sin utilizarse. Por supuesto, esto cuando se pone en producción se puede ir ajustando más, pero para quitar el miedo a la gente de informática pones este tipo de políticas conservadoras y ven los resultados. Sí. Juan Pablo. Sí. Supongo que si un ordenador uno se queda a hacer horas y está trabajando y le toca apagarse, habrá la manera de decir que no, ¿no? Sí, por supuesto. Esto cuando... Mira, a ver,
Vamos a ver si encuentro esto. Está aquí. Power Scheme. ¿Dónde estaba esto? No, esto está en políticas. Es que aquí dice Insert Power Level Transition. Dentro de las políticas yo puedo hacer que me inserte un esquema, que es la configuración energética del tiempo de inactividad. Pero luego cuando le inserto una transición que podría ser despertar el ordenador, pueden estar todos apagados y yo los puedo despertar. O puedo decirle expresamente ponte en suspensión, ponte en hibernación, apágate o reiníciate, ¿no? Esto es lo que tú dices. Y a las 8 se van a poner en reposo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí, voy a ponerlos en reposo, para ir rápido pongo el lunes a las 8, por ejemplo. ¿Vale? Lunes a las 8. Aquí le digo, fuerza la transición. ¿Qué significa que fuerce? Si estuviese abierto, por ejemplo, el Windows Media Player o el iTunes o algún software de la radio, ese ordenador por las buenas no se va a poner en reposo, por más que el usuario no esté. Entonces yo le pongo forzar la transición, sí que lo hará. Es como que va a forzar que esa máquina se ponga en reposo. Luego puedo permitirle al usuario saltarse la transición. Si hay alguien trabajando, no lo molestas nunca, porque primero que los horarios se ponen de una forma bastante conservadora. En el Ayuntamiento de Lleida terminan de trabajar a las 3 de la tarde y luego algunos trabajan hasta las 7. Entonces a las 8 ponemos la orden de ponerlas en reposo. Es muy raro que encontremos a alguien trabajando, pero si encuentras a alguien trabajando, le das, si quieres, esta posibilidad de que él se lo salte. Entonces te aparecerá un cartel con un mensaje que yo lo puedo escribir aquí. Entonces, tú le puedes poner, por ejemplo, vete a casa. Puedes poner lo que quieras. Normalmente aquí, y además esto es por políticas. Cada política puede tener su mensaje personalizado. Como tú luego las políticas las aplicas a grupos diferentes, puedes tener un mensaje que se lo digas a la gente de medio ambiente, otro mensaje que se lo digas a los técnicos de campo de no sé qué. Esto no es uniforme, sino que puede ser personalizable por grupos. Y aquí le pones la cantidad de minutos que quieres que esto esté enseñándose. Entonces, si yo estoy trabajando a las 8 y la máquina se me va a poner en reposo, 2 minutos antes me dirá, a las 8 voy a poner a tu máquina en reposo. Aquí me pondría, vete a casa, ¿no? Normalmente lo que ponemos es, por temas de política energética, vamos a ahorrar poniendo tu máquina en reposo dentro de 2 minutos, por ejemplo. Entonces tú puedes decirle saltar, puedes decirle skip o puedes decirle también que lo retrase. Yo le puedo decir, mira, retrásamelo 2 horas. Entonces al usuario le aparecerá un cartel, una ventana donde le pone esto. Le dice, voy a poner tu máquina en reposo. Entonces el usuario puede decir, hazlo ya porque me estoy yendo, o no me molestes más, o hazlo dentro de 2 horas. Desde esta misma consola podemos ir a ver la parte de reportes avanzados. La parte de reportes avanzados es también una URL que se gestiona a través de la web y esto puede estar dentro de cualquier sitio en una red de cualquier organismo y lo puede acceder cualquier tipo de usuario, no hace falta que sea un usuario técnico. Esto se puede dar privilegios de acceso de una manera que lo puede configurar la gente de sistemas y cualquier persona que está en la red puede acceder a esta URL que es una dirección web. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Es un poco similar a lo que veíamos antes, pero mucho más granular. Aquí podemos ver rango de fechas. Yo le puedo decir, por ejemplo, enséñame el mes pasado. Luego puedes decirle que te lo enseñe en qué unidades. En uso de energía, en kilovatios hora, en dinero o en emisiones de carbono. La parte de emisiones de carbono, cuántos árboles estoy salvando y todo esto es parametrizable de acuerdo a los algoritmos que tú quieras. Esto viene estandarizado con los datos de la EPA norteamericana, pero esto se puede poner para cada país. Son datos diferentes y lo podemos configurar. Luego podemos poner las ubicaciones, los grupos, las políticas que tengas aplicadas y la familia de dispositivos. Por ejemplo, familia de dispositivos podemos reportar los ordenadores, los teléfonos, los routers, los switches. Podemos hacer un reporte de todo o un reporte de cosas desagregadas. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que me enseñe el mes pasado. Le digo, refréscalo. Y lo que estoy viendo aquí es cuánto he ahorrado en el mes pasado. ¿En base a qué hace el ahorro este? Recordad que dije que el software mide el consumo, en realidad el tiempo que está cada uno de estos dispositivos en los estados energéticos básicos. Cuando vamos a poner las políticas en práctica, lo que hacemos es calcular el baseline.
Tú le das a un botón, no lo enseñaré ahora porque está en la otra pantalla, pero es decirle, de este grupo calcúlame el baseline. Entonces te pregunta, ¿en base a qué fechas? Y tú le dices, desde el 1 de abril al 20. Entonces, del 1 de abril al 20, él calcula los tiempos que ha estado cada uno de esos equipos y lo hace para cada uno, no hace una media, sino que lo hace para cada uno de ellos, hace la media de tiempo encendido, tiempo en reposo y tiempo en apagado. Y eso es lo que considera el baseline. Entonces, todos los cálculos que hagamos luego, que le decimos, dime cuánto he ahorrado, los hace en base a ese baseline. Si antes los ordenadores estaban, vamos a ir aquí, vamos a poner 3 meses, así se ve más claramente. Veis que aquí hay el gráfico que habíamos visto hoy. Si estoy por aquí, que dice 25 de abril, porcentaje encendido 33%, él lo que hará, y si vengo aquí y dice 19 de abril 35%, si yo le digo que calcule el baseline en base a estas 2 semanas, más o menos ese baseline de la media de máquinas estará por el 30 y algo por ciento. Si vengo luego aquí, ves que dice 25%, ha bajado un 10% el tiempo en que las máquinas de media están en encendido. Cuando nos enseña los cálculos, dice aquí, por ejemplo, has ahorrado 1.000 euros, él lo que dice es que hemos ahorrado 1.000 euros en los últimos 3 meses con respecto al baseline. Aquí los datos no son fiables porque esto no tiene 3 meses en que las políticas están aplicadas. Si yo quisiera decirle fechas reales, tendré que decir del 26 de abril, y esto también lo puedo hacer. Puedo decirle una fecha custom y le digo del 27 de abril, que es el día que se aplicaron las políticas, hasta el día 3 de mayo, por ejemplo, perdón, 3 de junio. Le digo que lo refresque. Y este sí que es un dato real en base a los parámetros y metodología que tenemos de cálculo nosotros. Este software nosotros se lo hemos vendido al IDAE, por ejemplo, en Madrid. Y ahí el combate, digamos, fue ver qué preciso era esto. Ellos lo que hicieron fue medir algunos ordenadores, eran 5 o 6, con analizadores de red y nosotros analizamos con el software. Y la idea era, si te demuestro que esto es preciso, puede ser algo que sea útil y que lo puedas comprar. Bueno, al final lo terminaron comprando. Entonces, dentro de nuestra metodología y lo que nosotros proponemos, este es el cálculo que es bastante realista. Entonces, en esta red, que tienen unos 1.000 ordenadores, dentro de los cuales en realidad esta es la curva de conexiones reales, hay unos 750, 730, lo que han ahorrado en unos 40 días son 900 y algo de euros. Poniendo esa única política única para todo el mundo. Es decir, apago las máquinas a los 45 minutos, pongo en reposo y a los 20 minutos las pantallas y por la tarde otra cosa. Sin hacer ningún tipo de otra cosa complicada. Han ahorrado esto. En 40 días, 900 y algo de euros. A nosotros nos da una previsión de que van a ahorrar en estos 1.000 ordenadores unos 8.000 o 9.000 euros anuales. Poniendo solamente esta política. Ahora, si vamos a ubicaciones más radicales, como por ejemplo puede ser la Guardia Urbana, aquí lo podemos ver que es más, el ahorro es más interesante porque es normal, la Guardia Urbana tiene todo encendido todo el tiempo. Ellos trabajan 24/7, entonces si vamos a la Guardia Urbana y vemos las fechas, por ejemplo, había 900 y algo de euros de ahorro cuando teníamos 1.000 ordenadores. De esos 900, mira, tienen 60 en la Guardia Urbana y son 205 euros ya del ahorro. Entonces, para avanzar rápido con esto, luego tenemos detalles. Dentro de los detalles podemos ver el ahorro acumulado cada uno de los días. Aquí le podemos cambiar la granularidad. Pongo por semanas, por ejemplo. ¿Veis? Aquí esto es el ahorro acumulado por semana. Semana 17, 18. Esto es casi los 200 y algo de euros que dice. Aquí dice 15 euros esta semana, 41 la otra. Esta semana yo creo que tiene datos incompletos y por eso es que no son tanto como los otros. Aquí tenemos el coste energético por semana y si vuelvo a verlo por días, esto es más interesante. Es este coste energético diario, era el coste energético en la Guardia Urbana sin aplicar políticas y ha bajado aquí, que es más o menos lo estándar cuando tenemos las políticas aplicadas. Luego tendríamos, si en este caso hubiese otro tipo de dispositivos, como por ejemplo teléfonos o switches o equipos de red, que en Lleida no los hay, podríamos ver en este gráfico cuál es la distribución del gasto y del ahorro por tipo de dispositivos. Este gráfico que está aquí redibujándose nos tendría que enseñar
unos gráficos de tartas donde podríamos ver cuánto es que están consumiendo de energía por diferentes tipos de dispositivos. Aquí dice dispositivos de red, no hay nada. Estos son 100% son ordenadores, ¿vale? Luego, este gráfico que vamos a ver ahora, lo que nos enseña es las horas medias de utilización de cada uno de los ordenadores durante este tiempo que estamos aquí filtrando. Entonces, por ejemplo, esta columna que dice 16 son ordenadores que se usan menos de media hora al día, de media. Y esto es muy importante aclarar cuál es el cálculo. Es menos de media hora al día, pero de media. Si yo hago, por ejemplo, un sábado y un domingo, me sacará una media patética. Y si saco solamente de lunes a miércoles, me sacará una media mejor. Pero aquí es del 27 de abril al 3 de junio, hay 16 ordenadores que de media se usan menos de media hora al día. Si vamos aquí a los que se usan entre 2 horas y media y 3, vemos que hay 9 ordenadores. Entonces, si queremos ver un listado de estos ordenadores, podemos hacer un clic en la columna y nos saca un listado concreto de esos ordenadores. Esto es algo que a la gente de informática le interesa bastante porque pueden ver qué tipo de... No sé si le interesa bastante a la gente que paga los ordenadores, ¿no? Pero a los de informática les interesa ver dónde hay equipos subutilizados. Ellos pueden decir, aquí podría eliminar este ordenador, ¿no? Que se usa 1 minuto 29 de media por día. Y por último, y con esto casi acabamos la presentación, podemos ver un gráfico de eficiencia de estados energéticos. Ya del lado derecho veremos los días, fechas, y del lado izquierdo veremos las horas del día. Donde hay picos, indica que hay ineficiencia. ¿Qué es ineficiencia? Es que haya ordenadores encendidos sin utilizarse. Entonces, donde veamos picos, veremos que hay mucho encendido y poca utilización. Y si aplicamos las políticas, vamos viendo cómo esta forma de manta que se va a ver ahora que hay cuando no hay políticas aplicadas, se va optimizando. ¿Tenéis alguna pregunta mientras esto dibuja el gráfico? Sí, una cosa, el PC donde se recibe toda la información de todos los ordenadores del cliente, Sí. ¿dónde está? Ese es un servidor. ¿Lo tiene el cliente o cómo? Normalmente lo tiene el cliente, pero no hay ningún tipo de impedimento técnico para que esté en cualquier sitio del planeta, te diría. Porque el servidor, a nivel de cálculo o de procesamiento, no hace nada que sea demasiado pesado y los agentes son independientes del servidor en cuanto al funcionamiento. Digamos, si alguien quiere, como ahora, ¿no? Que se habla de la nube, tengo las cosas en la nube, lo tengo subcontratado, lo tengo alojado en un ISP, estos datos pueden estar en cualquier lugar. El servidor sirve para agrupar los ordenadores, para medir y para aplicar las políticas. Pero el que se encarga de aplicar las políticas durante todo el tiempo es el agente. Entonces, si tú te desconectas del servidor, todo sigue funcionando exactamente igual. Si el servidor se rompe, no hay nada que deje de funcionar y lo puedes restablecer con calma porque el servidor para lo único que lo necesitas es para ir haciendo la agregación de datos de cálculo y para hacer cambios. Estos son proyectos muy de lo pongo, lo dejo y ya está. No es que tienes que estar haciendo cambios todos los días. Esto haces un informe mensual, ves cómo van las cosas. Si alguien quiere ahorrar más, le puedes asesorar sobre cómo es que puedes modificar las políticas, pero no es algo crítico de ninguna forma. Entonces, el servidor puede estar en cualquier lado. Vosotros no sé exactamente a qué os dedicáis, pero en caso de empresas de servicios energéticos es totalmente factible que vosotros tengáis el servidor y le deis el agente para instalar a vuestros clientes y luego le deis acceso a esto a cada uno a su parte, digamos. Tú puedes decir, veo los dispositivos, veo las ubicaciones, pero puedes filtrar que cada administrador pueda ver lo que le compete. Si tú tienes 10 clientes que son empresas o industrias que son clientes tuyos con este sistema, el administrador de la empresa Pepito puede ver solamente sus cosas y solamente tocar sus cosas. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Vale. No, es que justamente lo que está muy de moda es que haya cosas que obligatoriamente tienen que estar en hosting y es algo que yo bueno, que no es claro, que en muchos clientes eso es una barrera. Claro, bueno, aquí si tú lo ves, donde vemos los dispositivos, directamente ves los nombres de los ordenadores, ¿no? Entonces hay datos que son privados, no sé, tenemos un
un prospect que es un gran banco, que están teniendo un gran problema por estos mismos, ¿no? Tú dices, bueno, tengo muchos ordenadores que se usan menos de 3 horas por día, ¿no? ¿Cómo le digo al director general que mira qué bonito esto, que las máquinas las tenemos y no las usamos, ¿no? Hay ciertos datos que son privados que la gente no quiere que se sepan tanto. Entonces, eso que tú preguntas es algo que la respuesta concreta es totalmente flexible. Lo puedes tener donde tú quieras. Y a nivel de infraestructura no es nada que vaya a poner en riesgo ni estresar ningún departamento de sistemas. Es un servidor absolutamente estándar con un Windows, una base de datos que tenga entre 4 gigas y un poco más de memoria RAM si quieres y ya está. Cuanto más dispositivos tengas, tienes que tener una máquina más potente, pero no es para nada un equipo prohibitivo, no, para nada. Entonces, este gráfico que estamos viendo aquí nos enseña la eficiencia, los estados de eficiencia energética de los ordenadores solamente de este grupo, que es la Guardia Urbana. Entonces, si veis aquí que hay como una especie de meseta, esto era antes de aplicar políticas. Mientras vamos acabando, luego voy a refrescarlo, pero aquí es evidente que ya hay políticas aplicadas. ¿Veis? Por ejemplo, estos son las 4 de la mañana del día 22 de mayo, por ejemplo. Entonces, a esa hora no hay nadie trabajando. Hay algunos policías de guardia, pero no es necesario que estén encendidos los ordenadores, están en reposo. Si lo miramos antes, aquí donde estoy posicionándome el ratón antes de aplicar políticas, estaba todo encendido de una manera totalmente ineficiente. Si aquí yo le digo, enséñame datos anteriores, entonces mientras lo va dibujando, voy a hablar del último punto, que era cómo se integra esto con otros sistemas de gestión de energía. A mí un poco me da a veces vergüenza cuando viene alguno de los americanos, australianos o alemanes que se dedican a trabajar conmigo en este tema aquí, y que vienen del fabricante, y vamos a ver algún ayuntamiento que tenga 90 edificios y alguien pregunta, bueno, ¿y qué sistema de gestión energética tenéis? Y la gente se pone roja y dice que ninguno, ¿no? Entonces, en el caso de gente que tenga algo, es fácil integrar estos datos utilizando el protocolo EnergyWise de Cisco, como los sistemas de gestión energética de Schneider, de Johnson, de algunos otros fabricantes, ya están incorporando el protocolo de Cisco, que es el EnergyWise. Es bastante fácil reflejar estos datos dentro de un sistema de gestión energética más grande. Si alguien tiene ya su SCADA o su sistema de gestión de la energía y tiene sus informes y sus consolas para reportar y monitorizar cosas, podemos conectar por medio del protocolo EnergyWise con un dispositivo hardware que es un bridge que conecta el protocolo Modbus, Longworks, BACnet, el protocolo que use el sistema ese de gestión energética. Podemos sacar los datos vía EnergyWise, convertirlos y publicarlos donde necesitemos. Y también podemos hacer el caso contrario. Si alguien tiene algo que está midiendo y que está monitorizado con algún otro tipo de protocolo, con este mismo conversor, bueno, el que nosotros utilizamos, no sé si lo conocéis, es un fabricante americano que se llama Field Server. Este fabricante fabrica unas cajitas, unos dispositivos hardware que tienen diferentes conectores y ellos pueden tener dentro cargados diferentes drivers. Entonces, por ejemplo, ahora uno que tenemos en pruebas es Longworks, Modbus, KNX y EnergyWise. Entonces, por medio de EnergyWise cogemos los datos de nuestro sistema de ordenadores y por medio de KNX cogemos los datos de unos medidores de energía KNX que habrá en el data center de un ayuntamiento. Entonces, esos datos los podemos ver en la consola de Surveyor. Vemos lo que consumen los PCs, lo que consumen los teléfonos y lo que consume energía el data center. Si alguien pone un medidor KNX en un equipo de climatización, podemos meter esos datos también a través de EnergyWise dentro de nuestra consola. Esto a mí, como con sentido común, es algo que no se me ocurre que es el uso normal, ¿no? Porque tú dices, un ayuntamiento que tenga 90 edificios tendrá algo para gestionar la energía. Entonces, ¿para qué vas a meter los elevadores en la consola de Surveyor? Pero bueno, como al final voy encontrando por ahí gente que no tiene nada, dices, bueno, ya que tienes lo nuestro, si quieres puedes meter un medidor, un conversor y ver tus datos en la fuente energética que quieras en la consola de Surveyor. Eso es, técnicamente es una tontería. Se puede hacer también. Entonces esto es lo que quería decir de este tema y por mí,
aquí ya he terminado todos los puntos que quería tocar con vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna observación. ¿Esto cómo se tarifa? Esto ¿Cuál se- es ¿Cómo es la Esto, estructura de costes del servicio? vale, esto es muy sencillo, porque se paga una licencia por dispositivo. Si son PCs tiene un coste y si son teléfonos tiene otro coste. Teléfonos digo dispositivos de red, ¿no? Y esto se paga simplemente por dispositivo. El servidor no paga y tú puedes tener varios servidores si quieres para organizarlo, pero el servidor no tiene coste de licencia. La licencia es por dispositivo y tampoco es por usuario. Por ejemplo, un hospital que tiene 1000 ordenadores igual tiene 4000 personas que los usan. No importa, es por dispositivo, no es por usuario. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido y espero haber sido claro. Y si necesitáis cualquier cosa me lo comentáis por mail, ¿vale? Muy Muy bien, bien, gracias. gracias. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego, chao. Adiós.